36 años tenía, claro, ustedes ven, tiene cara de un cincuentón, pero es que la vida lo había golpeado a Mariátegui. Mariátegui fue enfermo toda su vida a partir de los 8 años hasta su muerte. Vamos a contar por qué. Bien, vamos a remontarnos en la familia paterna de Mariátegui, ¿ya? Atención porque es bien complejo. José Carlos Mariátegui nunca conoció a su papá. Eso no es misterio porque hay cuantos que nunca conocen a su papá y viven normalmente, ¿ya? Pero así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Hay que corregir a sus malos padres. O de repente murió también, ¿no? Pero en el caso de Mariátegui, su papá murió cuando él estaba muy grande ya. Entonces el papá de José Carlos Mariátegui es todo un misterio. No se sabe a ciencia cierta, no podríamos asegurar quién fue. Pero todo indica que fue el hijo y nieto de próceres de la independencia del Perú. Entonces el papá de Mariátegui, si bien es cierto, se dedicó a la empresa, a una pequeña empresa privada de productos agrarios, por eso tenía que viajar de Lima a la sierra, y sabemos además que era un fanático de la carrera de caballos, algo que Mariátegui va a compartir con su padre, a él también le va a gustar la carrera de caballos. Se sabe eso del papá de Mariátegui. Sí se sabe que de ser el padre de Mariátegui, ¿no? Don Francisco Javier Mariátegui, sería el padre de José Carlos, era hijo y nieto de dos próceres de independencia. Sobre todo el bisabuelo de José Carlos firmó el acta de independencia del Perú el 28 de julio de 1821, nada menos que al lado de don José de San Martín. Entonces, por la línea paterna, Mariátegui venía de la oligarquía limeña. Los Mariátegui vienen de las provincias vascongadas, hoy bajo dominio español, pero ellos luchan por su independencia. El apellido Mariátegui es un apellido vasco. No son de mucha antigüedad en el Perú, tendrían viviendo en la época en que nació la Mauta 200 años o 250 años, no mucho. No llegaron con los primeros colonizadores, llegaron después. Y se habían mantenido una familia pequeña, no muy grande, busquen la guía telefónica y van a ver que no hay muchos Mariátegui. Se había mantenido una familia, digamos, reducida y sin, digamos, abandonar su sector de clase social oligarca. Pero eran oligarcas raros, porque no estaban a favor de España, no estaban a favor de las grandes potencias, eran liberales de pensamiento. Tanto el bisabuelo como el abuelo y el padre de Mariátegui eran ricos liberales, ¿me entienden? Quiere decir que eran ricos que creían en que al pueblo había que desarrollar una ciudadanía. No podíamos tener al pueblo viviendo en la pobreza o en la miseria, debían ser ciudadanos. Eso no pensaban los demás oligarcas del Perú. Pero ¿saben por qué pensaban eso el abuelo y el bisabuelo de José Carlos Mariátegui? Porque ellos tenían dos características que para la época eran muy notorias y que los hacían ser odiados por sus conciudadanos oligarcas. Es decir, el abuelo y el bisabuelo de Mariátegui no eran muy queridos en Lima. ¿Por qué? Porque eran ateos. O sea, no eran católicos, ni tenían algún tipo de religión, porque estaban muy pegados a la ciencia. Y ser ateo en el siglo XIX era algo muy duro en el Perú de aquel entonces. Yo les diría que ser ateo en el siglo XXI en el Perú es muy duro. Yo todavía estudié en el colegio, en la universidad, y cuando yo decía que era ateo se me venían todos los estudiantes de mi propio salón encima y los profesores me combatían, ¿no? Y yo no soy del siglo pasado, bueno, sí soy del siglo XX, pero no soy pues de hace 200 años. Entonces es muy difícil decir sí, yo soy ateo. No tiene nada de malo ser cristiano, católico, musulmán, judío, muy bien que lo sean. Cualquier religión es correcta siempre y cuando se viva con coherencia, no con doble moral. Yo no soporto a alguien que dice por mi gran culpa, sí, Diosito, no sé qué, sale a la calle y mira con asco a los menesterosos, trata mal a los pordioseros, vota por la derecha, es corrupto y miente, porque esa es una doble moral. Y si Dios existe, no quiere a ese en sus filas de existir. Los ateos solamente negamos la capacidad de comprender la existencia de un Dios y preferimos explicar el desarrollo de la vida a partir de la materia. No quiere decir que odiamos a Dios, ni odiamos al Papa, ni al patriarca de Constantinopla, ni al hermano Cuchuchuy, no. Nosotros respetamos toda forma de religión. Pero el bisabuelo y el abuelo de Mariátegui eran ateos, y segundo, eran además de ateos, masones. ¿Quién me dice que es un masón? Dime. Alguien que no acepta la divinidad de Cristo o algo así. O creo que es alguien que va en contra de la religión, de todo esto que se... A ver, sí y no.
La masonería fue una organización secreta que se gesta en Europa para luchar contra las monarquías aplastantes y absolutistas para hacer una revolución liberal. Era una secta o un grupo, mejor dicho, político-religioso. Tienen su creencia en el cristianismo, pero de una manera muy propia. ¿Quiénes fueron masones? Don José de San Martín, Simón Bolívar, Vladimir Lenin, el líder de la Revolución Rusa, eran masones. Pero claro, la masonería no implica una ideología, ojo. La masonería es una asociación para apoyarse, conspirar y luchar contra un poder absolutista. La masonería del siglo XIX, ¿ya? Con la masonería del siglo XX, del siglo XXI tengo gruesas discrepancias. Y estoy seguro que ni Bolívar, ni San Martín, ni Lenin hubieran estado en la masonería del siglo XXI, porque hoy en día prácticamente se ha convertido en todo lo diferente que era. Era una organización de izquierda. Hoy en día la masonería es una organización de derechas. Si hay algún masón que pueda contradecirme, yo escucharé y debatiremos, pero yo creo firmemente eso. Que hay buenas personas en la masonería, las hay, obviamente. Pero no es lo que fue en un primer momento, tuvo un carácter rebelde. En el Perú anticolonial hubieron muchas organizaciones masónicas. Entonces ahí estaban los Mariátegui. Mariátegui no fue masón, por cierto, y no lo hubiera sido nunca, ¿no?